maneras. Hablar del sistema nervioso implica hablar de tres cosas importantes. Uno, tener en cuenta que en el cerebro, en la médula, está el centro de la integración de la información o del procesamiento. Dos, las estructuras que coordinan las actividades corporales y, lo más importante, el centro de la memoria. Estas tres son las funciones básicas del sistema nervioso en general. La clasificación del sistema nervioso es en su estructura o localización, lo vamos a dividir en dos: central, también llamado el neuroeje, y el periférico. Entonces, esta división, este mapa mental que les estoy poniendo, por favor, voy a echar la información que lo grabe aquí. Sí, así lo podemos grabar bien. Perfecto. Qué animal. Ah, mira. Gracias. Chávez comentario. ¿Ah? Entonces Chávez comentario. ¿Pero viste? Lo vamos a dividir en dos, ¿verdad? Toda la explicación: central y periférico. Central, que abarca el tallo encefálico formado por el encéfalo y la médula espinal. Al conjunto del encéfalo y la médula espinal le vamos a llamar el neuroeje. El periférico lo va a formar prácticamente dos estructuras importantes: los pares craneales, que son 12 que vamos a ver en las tres clases, y los 31 pares raquídeos. A esto le vamos a unir que en la neurona está el ganglio raquídeo y también el autónomo. Así queda cerebro y médula, que es el neuroeje; en oscuro los pares craneales y en gris los nervios raquídeos. ¿Cómo están distribuidos? Así los vemos. Mañana vamos a ver qué es un nervio y qué es una vía, y así está, recordando la posición anatómica que juntos vamos a cambiar. Pulgar es igual a radial, entonces nervio radial; meñique es igual a cubital, nervio cubital, y entre los dos corre el nervio mediano. Así que el nervio radial está en la parte externa, y el cubital en la parte interna, en posición anatómica. También tenemos aquí el nervio ciático y los respectivos nervios: el femoral, el popliteo, el tibial. La clasificación de acuerdo a su función es a lo que inerva. ¿Y qué inerva? Van a inervar primero al soma. El soma está formado por la piel, está formado por el músculo, por el hueso, articulaciones, tendones, aponeuroses y ligamentos. Y la otra lo que inerva a las vísceras: corazón, hígado, pulmón, útero, hígado, vesícula biliar, etc. Así que se dividen en somáticos y viscerales. Ahí vemos entonces cómo está la estructura nerviosa, cómo se distribuye a lo largo para que le dé la función a todo nuestro organismo, recordando que las vértebras tienen nombres, ¿verdad? Cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxis, homónimamente: nervios cervicales, nervios dorsales, nervios lumbares, sacros y coxis. El nervio más grande, así como vimos el músculo más grande que era el sartorio, el nervio más grande del cuerpo humano nace del área sacra y del área lumbar, se va a llamar nervio ciático. ¿De qué aplicamos anatomía? Observen bien que el nervio ciático corre en la parte posterior del músculo. ¿Qué músculos inerva y qué músculos forman? Quiero escuchar. ¿Qué músculos atraviesa y pasa el ciático? ¿Escucho? ¿Quién se comparece en el examen? Tú te vas a decir: no, sé que te mueve. Me regaló un punto el doctor. Ah, ¿es correcto? ¿Y cómo se llama? Muy bien, compañera. Los isquiotibiales: semimembranoso, semitendinoso y bíceps cerebral. Entonces se llaman isquiotibiales y forman la pata de gato. Muy bien. Quiere decir que aprendimos anatomía, aunque sea un poquito. No aprendimos como biología para decir: ya la pasé. ¡Qué bueno! No la vuelvo a ver. Toma, tú no la vuelvo a ver.
visceral lo vamos a dividir en dos, llamado sistema nervioso autónomo. Esta es la clase completa que nos va a dar el número 5, nada más recordando que se divide en simpático y parasimpático y son complementarios. El simpático dilata pupila, el parasimpático contrae, el simpático contrae, el simpático, perdón, relaja los bronquios, el parasimpático los contrae, el simpático acelera el corazón, el parasimpático lo para. De tal manera que el visceral lo dividimos en dos, simpático y parasimpático, en común llamados sistema nervioso autónomo. Muy bien, ahora sí vamos a dividir, no tenemos la lámina, cópienlo por favor, grábenlo. Las células nerviosas se dividen en dos grandes grupos, las neuronales y las no neuronales. Las neuronales serían las neuronas y las no neuronales serían la neuroglia y la célula de Schwann. A esto le vamos a llamar células nerviosas. ¿Qué es lo importante de las neuronas? Bueno, que la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Una neurona típica la vamos a encontrar de la siguiente manera: un soma, parte media, llamado cuerpo soma neuronal. Encontramos que el retículo totalmente rugoso, que lo tenemos, se le acumulan ribosomas y forman los corpúsculos del cuerpo del mismo. La única célula humana que se caracteriza por tener prolongaciones nerviosas llamadas neurofibrilas es la neurona. Vamos a encontrar dos tipos de neurofibrilas: unas que reciben la información llamadas neuritas y una que saca la información llamado axón o cilindro. ¿Qué nos llama la atención como estudiantes de la anatomía? Que las neuronas pueden ser multidendríticas, pero solo tienen un axón. Pueden tener colaterales, pero axón uno solo. Así que puede ser multidendrítica, pero siempre va a ser uniaxónica. Y vean cómo una saliente de la neurona llamada montículo axoniano van a ser el axón. Se puede, repito, ramificar y tener terminaciones, lo que ya habíamos visto. La neurona se tiene que proteger de su fibra nerviosa y lo hace de dos maneras. Observen en negro los núcleos. Y hablamos de los núcleos de la célula de Schwann. Esta célula de Schwann es la que le va a proporcionar a la fibra nerviosa una protección adicional llamada vaina de mielina. ¿Qué ocurre? Es como una cebolla. La célula de Schwann, veanlo, se mete y su membrana o citoplasma empieza a rodear a la fibra nerviosa hasta que penetre en ella y la termina cubriendo. Pero además hace un rodeo general a toda esta vaina, de tal manera que la fibra nerviosa periférica está doblemente protegida. Una es por doblez de la célula de Schwann llamada vaina de mielina, y una es por una cubierta externa de la célula de Schwann llamada membrana de Schwann o neurilema. Si la vemos en un corte sagital, vamos a encontrar que en derecha e izquierda se parece a una cebolla. Va y viene, va y viene, va y viene, rodeando a la fibra nerviosa, pero a su vez la rodea en su totalidad, en este caso. Pero ¿qué llama la atención? Que entre una célula de Schwann y la otra hay una constricción llamada nodo de Rambier. De tal manera que así queda la célula nerviosa como si fuera un concepto o un perro caliente. Tengo que entender un gato. Una tortilla doblada de sí mismo es un conflicto.
Vamos a Tabasco y ya no sabemos cómo se llama. Si al cocito le ponemos tomate y queso y dejamos de chocolate, toma, riquísima comida. Si le ponemos siglo de venado, toma, especial todavía. Entonces, vean compañeros, que la fibra nerviosa no recuerda a una fibra óptica. Ahora maneja teléfonos de México, cablevisión, donde en una sola fila puede haber miles de información. ¿Qué ocurre? Vean cómo la rodea la valla de Melina, cómo al final se forma el neurilema. Vean cómo acá hay un nodo de Rambier y acá hay otra. Entonces, esta es la protección que tiene la célula nerviosa en tu fibra en la periferia. ¿Cómo queda entonces? Así que la neurona del montículo axoniano sale el axón, y si vemos que esta es un axón, lógicamente es una neurona periférica, ya que la membrana de mielina, el neurilema y los nodos de Rambier solo lo tiene la célula nerviosa periférica. Observemos cómo el impulso viaja en una sola dirección. Y aquí vamos a recordar algo que vamos a ver mañana: los tipos de sinapsis, como esta sinapsis química permite que el axón de una neurona estimule a las fibras musculares para formar la unidad motora, las placas terminales, y una variedad entonces de una sinapsis química es entonces una unidad motora. Recuerden, unidad axón y unidad motora. Ahora sí, las neuronas, desde el punto de vista de su estructura, cómo están hechas, las vamos a dividir en tres: unipolares, bipolares y multipolares. ¿De qué depende cada una de ellas? Pues va a depender de la disponibilidad de su axón. Si en una neurona de un solo polo emerge la dendrita y el axón, le vamos a llamar unipolar o pseudo-unipolar. Si sale de un polo la dendrita y de otro polo el axón, le vamos a llamar bipolar. Y si en un polo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 dendritas y un axón, le vamos a llamar multipolar. Pero ¿cómo sabemos que es el axón? Muy fácil. Vean cómo se ve una zona amarillenta cada una de las neuronas. Y a esta zona amarillenta la vamos a llamar montículo axoniano. O sea que el punto en el cual nace un axón o cicloeje es el montículo axoniano, y vean cómo solo tiene un axón. ¿Está claro, compañeros? Ya es algo que se llama pseudo-unipolar. No porque tengo un solo axón y la dendrita, no, de un solo punto de medio. Esta la encontramos en el gallo raquídeo, esta la encontramos en visión, audición o el impulso, y esta en todo el cerebro, médula y cerebelo. La otra clasificación de las neuronas es de acuerdo al punto de vista funcional. Y van a ser, si llevan información al cerebro, sensitivas, aferentes o centrípetas. Si las sacan del cerebro, motoras, excedentes o centrífugas. Y si entre ellas conectan, vamos a llamar interconectoras, intercruciales o intercaladoras. De otra manera, compañeros, esta que se está mostrando, vean a cuál se parece. Esta, a esta o a esta. La segunda. La segunda. Sí. La primera. A que le pongas bueno, contra ti, Ella la primera. La segunda. Es efectivamente, esa es la primera. De un solo polo emerge la dendrita y el axón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en el ganglio raquídeo de la raíz posterior, en el raquídeo, tenemos células neuronales unipolares o
neurounipolares. ¿Correcto? Ejemplo es esto que vamos a ver en 3 clases. Esto me interesa que aprendamos. Entonces, funcionalmente, ¿cómo le vamos a dividir? Neuroeje, encéfalo y médula. Las que llevan información de la parte sensorial ante un estímulo es la sensitiva, aferente o centrípeta, porque va al centro. La que saca la información es motora, aferente o centrífuga. Y estas dos neuronas es la esencia del impulso nervioso, del arco reflejo y de la vía neuronal. ¿Quién lo conoce, verdad? El reflejo rotuliano, en biología del cielo, lugarometro, etc. Recordando que el tendón rotuliano es parte del músculo cuadriceps que se inserta en la curvatura de la tibia, rodeando a la rótula. Cuando golpeamos, ¿qué ocurre? El estímulo viaja a la médula por la neurona aferente, hace sinapsis del ganglio raquídeo, llega a la neurona interconectora y saca la información por la aferente. Esta vía en la cual golpeo, llevo la información, proceso y saco, se llama arco reflejo en la vía neuronal del estímulo. Esto vamos a ver en el laboratorio en las clases próximas. Sin embargo, para que entendamos bien esto, hay que ubicar que en la neurona vamos a encontrar 3 cosas interesantes. Una, rizoma, que se encuentra en cualquier célula. En lugar de llamarle membrana celular, le vamos a llamar neurilema. En lugar de llamarle citoplasma, neuroplasma. Así vamos a ubicar. Por ejemplo, las estructuras microcelulares llamadas organelos tienen nombres especiales. Por ejemplo, del retículo endocrinio tubuloso, con sus ribosomas que lo rodean, le vamos a llamar corpúsculo de Disney. Así que los corpúsculos de Disney son los ribosomas del retículo endocrinio tubuloso. La única célula que tiene prolongaciones en su citoplasma es la neurona. Esta le vamos a llamar dendritas y axones. Dendritas, las que llevan información, axones o cicloejes, las que sacan la información. De tal manera, ahí está perfectamente bien ubicado, aparato de Golgi, lisosomas, corpúsculo de Disney, y vean cuántas mitocondrias. ¿Por qué tiene muchas mitocondrias? Porque la neurona genera energía y en la célula cualquiera, el centro de la energía, la gran procesadora de energía es la mitocondria. Si ya saben, en biología. Pues vean cómo se ve su sarcolema, cómo se ve su neurilema, cómo sería su citoplasma, perdón, su neurilema, sarcolema del músculo, su neurilema, su neuroplasma y sus elementos integrados o estructuras microscópicas llamadas organelos. Cualquiera tiene. ¿Qué perdió acá? Su núcleo está penetrado, está perforado, porque su función la perdió. Su función de la neurona se especializó para transmitir impulso e inmutabilidad que se olvidó de tener capacidad evolutiva. O sea, lo que es la profase, metafase, anafase, telofase, en ella prácticamente quedaron definidos. Pero vean cómo se ve el montículo axoneal, muy grande en la neurona, porque le van a hacer el axón, y entonces su función va a ser llevar información. Vean cómo llama la atención, observen muy bien, cómo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dendritas. Esta neurona, y solo tiene un axón. Esta neurona tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y solo un
dice que las neuronas son multidendríticas uniaxoniales. Con esta lámina nos estará ejemplificando las variables de la sinapsis que ya vamos a ver que son químicas y eléctricas. Muy bien. Entonces, la fibra nerviosa tiene que estar protegida, sobre todo en la periferia, ya que el sistema nervioso central ya ubicamos perfectamente el cráneo, bueno, no lo ubicamos, ya sabemos que el cráneo es la principal protección del cerebro y la médula. Pero vamos a conocer en este parcial que tiene dos adicionales, que es las meninges y el líquido de color químico. Esto permite que el cerebro dentro de la médula proteja las células, pero afuera no hay nada de esto. ¿Cómo lo protege? De la siguiente manera. La célula de Schwann forma la membrana de Schwann con neurolema externamente para proteger en lo más exterior a la neurona. Esta misma célula hace pliegues sobre su mismo eje, formando a manera de cebolla, pliegues formando la vaina de mielina, y entre célula del Schwann y célula de Schwann hay construcciones llamadas nodos o nódulos de herramienta. Pero ¿qué ocurre? No hay mielina en el sistema nervioso central, sí hay. Entonces vamos a conocer que dentro de las no neuronales, un grupo de ellas, la oligodendrodia u oligopenia, es la encargada de formar en el sistema nervioso central la vaina de mielina. Pero hay un pero. Como no tiene que protegerse de forma adecuada, porque tiene al cerebro, al líquido cefalorraquídeo y a las meninges, aquí no existe neuroedema ni membrana de Schwann, sino que la célula directa se pliega formando la vaina de mielina. Pero además de, tanto en la periferia como en el nervio central, el tejido conectivo protege a cada fibra y forma el endoneurio, a varias fibras un fascículo y forma el perineurio, y a todo el nervio formando el epineurio, muy semejante, como le dije ahorita a Eric, a como estaba el novicio, el perinicio y el epinicio. Ahora sí, para terminar, vamos a ubicar qué elementos tiene el axón o cilindro eje, siendo la estructura más importante, la que nos permite que lleve el impulso de una neurona a la otra. Primero, ¿dónde nace el axón o cilindro eje del contrículo axoniano? ¿Dónde termina? En el cordón terminal. ¿Qué lo protege externamente? El neuroedema o membrana de Schwann. ¿Qué lo protege en la parte media? La vaina de mielina. ¿Qué hay entre vaina de mielina y vaina de mielina de una célula de Schwann? Construcciones llamadas nodos de Rambier. Y por último, ¿qué hay en el botón terminal? Pequeñas bolitas llamadas vesículas presinápticas, donde se localizan los neurotransmisores que van a ser la base fundamental del impulso nervioso. De tal manera que los elementos más importantes de una neurona en el soma son sus prolongaciones llamadas neurofibrilias, que son las que reciben dendritas, las que lo sacan axones y cilindroejes. En el ribosoma, localizado en el retículo hepático rugoso, estos cúmulos se les denomina corpúsculo de Nisli. Cuando hay un traumatismo, una lesión de la neurona, se dispersan, no desaparecen, se llama cromatólisis. Luego regresa al original, de tal manera que los ribosomas no se pierden, y como están en las neurofibrillas, pueden regenerar las fibras, pero las células, recuerden, no se reproducen, pero sí el tejido nervioso. En este caso, el síndrome. Compañeros, colorín colorado,